¿Será que igual el anillo de compromiso va a ser alquilado? Dice. No sé en qué va a acabar esto de que la propiedad entra, pasa de moda, ¿no? No sé. Oye, obviamente esto va a llegar primero, digamos, al primer mundo, claro, y después va a llegar acá, pero cada vez las cosas llegan más rápido acá. Y hay un tema, ¿no, José? Las cosas se van poniendo de moda, ¿no? O sea, digamos, ahorita está de moda eso, no tener algo propio tal vez, pero después vuelve, ¿no? Después vuelve a la necesidad de tener un techo propio, ¿no? O sea, y hay cosas que van así, van cambiando, ¿no? Los que escriben sobre el tema no creen que sea una moda, creen que es una tendencia de época, ¿no? Entonces hay que informarse más, pero me parece el tema apasionante. Buenísimo. ¿Qué pasa nuestro invitado? Hay gente que protesta por la propaganda política. Hola Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Por la propaganda política disfrazada que está difundiéndose con la plata del pueblo, dice. Usted, Pepe y Jimena fueron al Cabildo, yo no fui al Cabildo. Dije que no iba a ir mientras no tuviera claro lo que iban a hacer algunos protagonistas. Yo hablo de un capital social, ¿no? Yo creo que la gente depositó un enorme capital social ahí y que no debe ir al bolsillo de nadie en particular, debe ser usado de manera con bien común, ¿no? Y tengo la idea de que la respuesta de la gente es sensacional, fantástica. De un pueblo así como yo he dicho en ese post que escribí, democrático, libre, pujante, emprendedor, consciente, cada vez más moderno, más integrador, más todo. Pero obviamente todas las cosas tienen sus líderes, ¿no? Yo le pregunté a Waldo Albarracín. Waldo Albarracín es quien está organizando el Cabildo en La Paz, ¿no? Que va a ser el día 10 de octubre. Le pregunté a él si va a ser candidato a la gobernación o a la alcaldía de La Paz porque él deja de ser rector a fines de noviembre. Entonces ya estaría libre para ser candidato. Y me dijo que no me podía responder todavía, ¿no? Que no sabía, que no me podía responder, que no era una cosa que esté todavía decidido, pero que no me podía responder. Y también le pregunté el día viernes si es que le parecería mal que el candidato al comité el presidente del Comité Pro Santa Cruz sea candidato a gobernador o alcalde de Santa Cruz. Y me dijo que tampoco podía responder, ¿no? Y se molestó un poco porque le hice esa pregunta. Yo no le preguntaba si es que iba a ser candidato el presidente del Comité Pro Santa Cruz, le pregunté si es que él creía que estaba bien o que estaba mal. Entonces al final me dijo que no podía responder y se molestó un poco por esa pregunta, ¿no? Pero es bueno aclararle las cosas, ¿no? Bienvenido, Javier. Hola, buen día. Gracias Javier por invitarme. Sandoval, aquí dice escritor, consultor, marketing digital. ¿Qué? Ajá. Mira, mucha tarjetanga. Pues. ¿Cómo estás viendo las cosas a menos de 2 semanas ya de que se defina todo? Interesante, la verdad que está muy, muy interesante. Sobre el tema del Cabildo, a mí me sorprendió por muchas razones. También tenía mis dudas sobre el tema de la posible candidatura de los discursadores de siempre, que no estoy de acuerdo en ese sentido. Lo expresé y varios me escribieron y me dijeron, pero bueno, el Cabildo es el mejor lugar para que surjan los nuevos liderazgos y no sé qué más cuestiones políticos. Y yo les dije, pero es la única opción el Cabildo. Normalmente los políticos cuando querían hacer una carrera, ¿qué hacían? Se afiliaban a un partido, hacían trabajo de base, iban surgiendo, bla, 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 y después surgían las candidaturas, o por último pues creaban su partido. Pero ahora nomás la cuestión fácil, digamos, de aprovechar el micrófono. ¿Estaría mal que salgan de ahí candidatos? Lastimosamente del comité han salido pues muchos. Porque Rubén Costa estuvo en el comité, ¿no es cierto? Mucho. Rubén Costa fue... Percy Fernández, Carlos Dabdub, Jorge Landívar, Germán Antelo, la lista es larguísima. No sé si está bien o mal, pero yo no lo veo tan ético. Aprovecharse de un... No estoy diciendo que este presidente va a ser candidato, pero sí no lo vería con buenos ojos de que lo sea. La verdad que no creo que vaya a ser porque lo han elegido recién, ¿no? Creo que no tiene ni un año, meses, ¿no? Claro. Sí. Entonces sería, a vos te respondió ¿Waldo? que no sería ético, ¿no? No. Yo le pregunté si sería ético, me dijo que no sería podía... ético no terminar su gestión y postularse. Lo de él. Claro. Él es rector. Por eso. Y dijo que cuando termine de ser rector iba a tomar la decisión. Por eso, que no sería ético sin terminar su gestión optar por una cuestión. En este caso no sería ético eso, digamos, porque va a estar en plena gestión.
Algo así, sí. Sí, en eso estoy de acuerdo. Bueno, pero podrías renunciar. Claro, siempre se puede renunciar. Claro, siempre se puede renunciar, ¿no? Ahora, lo que yo también... A mí no me parece mal, por si acaso. No, lo que yo digo también es que Rubén Cabildo. Costas fue presidente del comité, estuvo en un cabildo, los primeros 2 cabildos los organizó Rubén Costas como presidente cívico, y después fue candidato, sí. ¿no es cierto? A mí, yo te digo, ¿por qué no me parece mal? Son escenarios, ¿no? Lo que no me parecería bien es que el que lo organiza sea el que se va a promocionar. Pero que si dentro de los que han orado y todo, alguno tiene algún... claro, despunte, sí, ¿no? Claro, a eso me voy yo, el que organiza. A mí no me gustó, y fui puntual en ese sentido de que primera vez que veo que un líder cívico tenga su página de Facebook, invierta bastante plata en publicidad. O sea, en jingles radiales. Claro, ¿qué es lo que busca? O sea, no es una cuestión del comité, sino de él como persona. Y eso me pareció raro. Pero... vuelvo al tema del cabildo y me sorprendió, por 2 razones. Primero, la cantidad de gente, impresionante. Y segundo, ¿por qué tuvieron que pasar 3 años y quemarse la chiquitanía para que 1 millón de cruceños nos juntemos a protestar? Y creo que es un fuerte llamado de atención a todos nosotros, digamos. Yo no sé, más que como un triunfo, lo veo bastante raro. 3 años después, cuando se pudo haber hecho algo así, no sé si el comité... ¿Cómo 3 años después? ¿Más de 3 años? 3 años después, 3 años y medio después del 21 de febrero, es una barbaridad. Del 21 de febrero, ya, o sea, el último cabildo. No, hace un montón. Claro. Pero tuvo que quemarse la chiquitanía para que nos juntemos 1 millón de personas, Es una barbaridad. Señores, buenos días. ¿Les parece ético que un candidato se postule a pesar de que existe un referéndum que se lo prohíbe? A mí no me parece. Yo creo que se debe respetar siempre la voluntad de la gente. Sí, lo hemos dicho aquí claramente, ¿no? ¿Qué te pareció lo mejor del cabildo? Las resoluciones fueron bastante fuertes y directas, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo en el asunto de la violencia y de desalojar, por ejemplo, a los colonos, ese plazo tan radical de ahora al mediodía que se va a cumplir aquí un ratito, y que la gente tome por sus manos, no me parecería. Y después hubo una propuesta de desconocer el posible triunfo oficialista, digamos. De haber fraude, dijeron. De demostrarse fraude, que el fraude nunca se va a demostrar, ese es el problema, digamos. Y nos guste, ya lo dije la otra vez, nos guste o no nos guste, Evo Morales es candidato, nos guste o no nos guste, está en la papeleta, nos guste o no nos guste, podrá decirse que es inconstitucional, y es verdad, ilegal, lo que sea, pero es un candidato. Y si gana... pues así es la democracia, digamos. ¿Cuál es la mejor forma de expresarse ahorita? Déjenme leer algo a propósito de lo que vos acabas de decir, de que no te gustó esa resolución de expulsar a los colonos, ¿ya? Voy a leer algo que escribió en el muro de Tufiare un ex ministro de Comunicación que se llama Ernesto Machicao. Él escribió lo siguiente. Él, por si acaso, es totalmente opositor al gobierno. ¿Vos lo ubicás, Ernesto? Sí, lo conozco. Dice así: me parece que la portada del Deber recoge el meollo del discurso de ayer. Este fue el punto más desafortunado del mensaje, pues expresa un irrefrenable racismo anti-aymara y quechua que sigue vigente en la dirigencia del Comité Cívico. Con ese extremismo al estilo del Ku Klux Klan, solo gana el MAS. Eso fue así en el 2009 y sigue siéndolo el 2019. La agresión extremista del Comité Cívico tendrá una respuesta equivalente en favor de Evo, a quien la población aymara y quechua lo considera su defensor inclaudicable. Ya verán cómo abundarán spots televisivos con esas amenazas los próximos días. Es una lástima que el Comité Cívico siga ejerciendo la troglopolítica. Así pierde la democracia. O sea, ¿qué le reclama? Yo no veo absolutamente nada de racismo en lo que dijo, en esa propuesta. Lo que sí, me pongo a la posible violencia. Pero el racismo, ¿dónde está? Lo que pasa es que desde el occidente, ¿qué te van a decir? Una de las resoluciones es la opinión de colonos collas de tierras del oriente. Claro. Eso se va a usar políticamente. Lo interesante es que la misma Constitución reconoce que la prioridad de las tierras es la gente originaria del lugar. ¿Sabes qué es lo que a mí me preocupa? Es que vuelvan a salir esas imágenes de las mujeres cruceñas o de los hombres cruceños chicoteando a las cholitas. No creo que vaya a ocurrir. Esas imágenes han sido nefastas para Santa Cruz. Claro, van a volver a salir. Y fue un momento terrible que se vivió aquí, ¿no? Seguro. Entonces, y que ha hecho mucho daño.
No, además, ahorita la gente del gobierno ya debe estar con cámaras y drones y todo, esperando que lo desalojen a los colonos a la fuerza. Eso es lo que más quieren. Claro. Buen día, dice, o sea, me parece sin fundamento que diga a su invitado que le parece mal el desconocimiento de este binomio. ¿Por qué le parece mal? ¿Acaso no es ilegal? Claro que está mal, dice, y estamos en nuestro derecho de rechazarlos. Pero claro, si no estoy diciendo que nadie tiene el derecho, podemos protestar hasta, bueno, obviamente no el día de la elección porque te anulan tu voto, pero sí, hasta el día antes, insistir en que ese binomio es ilegal, pero está y no podemos hacer nada contra eso, digamos. Lo que sí es importante, y eso lo teníamos bien claro con otros activistas, es que el tema del 21F o recordar a la gente que de la candidatura ilegal es hacerle campaña en contra del gobierno. Y funciona, claro. Y ha funcionado. Buenos días, ¿quién es su invitado? No lo presentó, dicen. Preséntate vos. Lo presentamos, pero vos sí, me presentaron. Bueno, soy Javier Sandoval Aguilera, tengo 41 añitos, soy escritor y consultor en marketing digital. Acá te hacen una pregunta. ¿Su invitado es masista? Me dicen. No, pero no. Ahora, para vos, la mejor manera de protestar contra lo que está reclamándote la gente del binomio ilegal, ¿cuál es? Votar en contra. Siempre lo he dicho, o sea, yo nunca he sido antidemocrático ni nada de eso. Incluso hay gente que comete la falacia de decir, por ejemplo, vamos a votar por Mesa, total, ese facilingo de tumbarlo. O sea, ¿qué es esto? ¿Somos golpistas? O a la fuerza tumbar al gobierno. No, si querés tumbar al gobierno, es en las elecciones. Así de sencillo, no hay otra manera. Eso es lo democrático. ¿Te parece humillante para Carlos Mesa decir que hay que votar por él porque él es el menos malo? Me da vergüenza ajena. O sea, él no lo dice, no lo va a decir. No, lo dijo Samuel Doria Medina. Digamos. Doria Medina dijo, claro. O sea, en otras palabras, no me ayudes, compañero, así, digamos. No estoy de acuerdo con el plan de él, no es el mejor candidato, pero ni modo de que apoyarlo. Dos cosas que me dicen sobre vos, te las tengo que leer. La primera, la voz de su invitado es jovencito, y lo veo en Facebook, ya con canas, dice. Mira vos. Explicarle. Tienes 41 años, pero canaste rápido. Es genético. Es genético. Y lo otro me dicen, huele a masista su invitado. Explícale algo. Bueno, no soy nada masista, más bien soy un opositor acérrimo y vengo haciendo oposición al MAS desde antes que se haya electo, digamos. Empecé mi activismo político en una página web que escribí una columna que se llamaba 1000 razones para no votar por Evo Morales. Y en esa época, vuelvo a lo de Mesa, y más que Mesa, voy a traer el tema del pastor evangélico Chi. Me hace acuerdo la gente que está apoyando a ese tipo, me hace acuerdo a los jóvenes de 18 años, el 2004, que decían que vamos a votar por Evo porque es la joda. Así tomo la actitud de muchos jóvenes que están apoyando al candidato Chi. Y, o sea, que desde esa, de 2004, no me pueden nunca acusar de masista. Además, el gobierno no es que digo que me haya perseguido, pero sí he estado en listas negras. Que diga a su invitado cómo se puede votar en contra del MAS. ¿Por quién tendríamos que votar? Por cualquiera menos por Evo. ¿Por quién tendríamos que votar para hacerlo en contra del MAS? Por cualquiera menos por Evo. Estás votando en contra. Hablan de que el conteo será transparente, sin embargo, al subir los datos al sistema del órgano electoral habrá fraude, dice una persona. Hay muchos mecanismos de participación ciudadana para participar. Nosotros lo demostramos el 21 de febrero, y digo nosotros porque yo estaba en una plataforma de la principal y la más grande opositora o favorecedora del voto no, y junto con Bolivia Dice No, que era la plataforma de demócratas, nos aliamos y hicimos la campaña Yo Cuido Mi Voto y empezamos. ¿Control social? Y por primera vez en la historia de este país, y eso no por hacernos los tipangos, pero no nos lo reconoció nadie, por primera vez en la historia hicimos que la gente se quede al final de la votación y que controle su foto y le saque foto al acta, porque nadie sabía que es un acto público que se podía hacer. Yo fui a votar y me quedé hasta el final, quise entrar al escrutinio y no me querían dejar entrar. Y les dije, no señor, esto es un acto público, yo tengo derecho a estar, esta es mi mesa. Y les mostré, bueno, quédese.
Miles de personas en todo el país hicieron eso. Eso llamó la atención a muchas personas, que en el Cabildo no se toma una decisión sobre el control del voto, sobre la vigilancia en realidad del voto. ¿Te llamó la atención? No sé por qué no lo tocaron, porque es un tema importante. Buen día, José. Yo pienso que tendremos que votar por el segundo en las encuestas, dice una persona. ¿Es una de las opciones? ¿Es tu opción o no es tu opción? No, la mía. Buenos días al programa. Creo que buscarle cosas malas al Cabildo no va. Hubo tanta gente que las encuestas que lo muestran a Evo primero van a volver a equivocarse como otros años. Saludos. Aquí solo hay lucha de intereses de poder y tierras. Prefiero tener el poder y las tierras para mí, y para eso despierto lo más conocido, la religión, el nacionalismo y el regionalismo. Apelo al corazón de los incautos y tengo ganancia servida. Así fue, así será por los siglos de los siglos, dice. Interesante. Yo varias veces he hecho publicaciones al respecto. Como soy escritor, soy bastante quisquilloso en el asunto del significado de las palabras, la semántica y el mal empleo. Uno de ellos es el regionalismo. La gente lo toma como si fuera algo malo. Y si agarran el diccionario, ven que el regionalismo no tiene nada de malo. Absolutamente nada. Claro. Es más, yo soy súper regionalista. Y ojalá que todos fueran. ¿Se acuerdan ustedes que cuando fue la época de los primeros cabildos, algo que decía don Alcides Pareja, el profesor Alcides Pareja, era tenés que amar primero tu patria chica? Exacto. Y ahí vas a amar tu patria grande, ¿no? Esto es parte de... Algo así. En realidad el regionalismo, según el diccionario, dice que es la doctrina que promueve eso, que ames primero tu patria chica y después tu patria grande. Así sencillo, no hay nada. ¿Qué piensas de esto? Hubo gente que decía, a propósito de esa persona que ahorita nos escribió, que dice que se usa nacionalismo, religión, tu terruño, para un poco juntarnos todos, digamos, ¿no? Pero había quienes decían que era inconcebible que reunas a 1 millón de personas cruceñas para terminar favoreciendo a un paceño. ¿No? Es decir, Habría que explicar eso un poquito. ¿Por qué? Eso me gustó del Cabildo, que no se pidió el famoso voto útil, ¿no? Eso me gustó, que se habló de un voto castigo, porque yo estaba casi seguro de que en algún momento alguien iba a hablar del voto útil. Ya sabemos cuál es el voto útil, digamos, el voto miedoso, el voto extorsivo, el voto útil para mí es algo totalmente antidemocrático. No se le puede extorsionar hacia la gente y decir, bueno, si no votas por este vuelve y se viene el comunismo. No. Veo que en tu Facebook te critican mucho porque decís que vas a votar por Oscar y te dicen que estás más o menos como siendo un tonto útil, digamos, ¿no? Y que tendrías que votar por Mesa. Lo interesante es que nosotros sacamos lo del tonto útil, pero asociado al voto útil. En realidad sacamos voto inútil, tonto útil. Eso es ser tonto útil, de verdad. La gente te reclama. Subirse al carro del voto útil y todavía admitiendo que tu candidato es malo. O sea, mucha gente dice, bueno, el mal menor, por Dios. ¿Qué es esto? El voto consciente, el voto inteligente es decidir, yo voto por mi candidato porque estoy de acuerdo con esta persona, porque sé que es honesta, porque me gusta su plan de gobierno, no porque no queda otra. Claro, porque puede ser Víctor Hugo Cárdenas, puede ser cualquiera. Chi, puede ser Virginio Lema, puede ser, o sea, la gente que tenga la libertad de votar porque quieres lo que decís. Exactamente. ¿Vos la viste la entrevista anoche a Carlos Mesa en RTP? No, preferí ver la de Ortiz, más interesante. Se podían ver las dos, porque una era a las 8 y la otra era a las 9. No, ni me enteré la de Mesa, bueno, la verdad. Yo quiero leer algo que yo he subido al Facebook. Lo voy a leer y los que quieran escucharlo y verlo el video, está en mi cuenta de Facebook. ¿Ya? ¿Y por qué lo publico? Porque pienso que está bien, vamos a ir a ejercer el derecho a votar y vamos a meter nuestro votito y la mayoría va a ganar, ¿no? Pero me inquietó mucho la respuesta de Carlos Mesa. ¿Qué digo? La voy a leer porque, ¿sabes qué? Me di el trabajo de transcribirla. Bien. ¿Ya? Porque quería entender por qué sonaba como sonaba cuando lo ves el video. ¿Ya? Antes le habían preguntado quiénes estaban en su equipo económico. Y dijo, no lo voy a decir. Le insistieron. No nos diga los nombres, solamente díganos, la gente que va a manejar su equipo económico, ¿está en su campaña? Solo está escrito en piedra los mandamientos de Moisés, dijo. Esto lo tengo en mi cabeza nada más. ¿No? Muy de Mesa no contestar. Pero es que voy a esta pregunta que es la que a mí me pareció, la que a mí me ha llamado la atención y que me di la tarea de transcribirla.
¿Qué le pregunta era una analista? Lo que a la ciudadanía le preocupa es el día siguiente después de la elección. Es el año siguiente después de la elección. Lo estructural, por supuesto que es importante, pero por eso le preguntamos 3 leyes, la agenda prioritaria, los nombres, porque eso es lo que no está quedando claro, por lo menos desde mi percepción, le dice la analista. En ese sentido, le vuelvo a preguntar y le agradeceré la respuesta concreta respecto a la ruta económica prioritaria. Nómbreme 2, 3, 5 medidas que el gobierno de Comunidad Ciudadana fuera a implementar inmediatamente el primer año para iniciar su gobierno. ¿Qué entendés de la pregunta? ¿Qué le preguntó ella? Sí, clarísimo está. ¿Qué le pregunta? Por Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer. Primero 100 días de gobierno, clave. Respuesta. Esta pregunta tiene una característica muy evidente. Es una pregunta que la haces a un candidato a 4 o 5 meses de llegar a la presidencia con información incompleta, opaca e insuficiente sobre la realidad. Una cosa es la información que tenemos a mano y otra la que vamos a enfrentar al día siguiente de ser gobierno. Esa información tenemos que evaluarla y tenemos que trabajarla. Por eso la respuesta tiene que ver con los aspectos fundamentales. Los aspectos fundamentales son construcción democrática, construcción de instituciones democráticas, establecimiento de institucionalización en la aduana, impuestos y ABC, que son 3 instituciones claves en la recaudación y el gasto. Tenemos que hacer un cambio fundamental en la justicia. ¿Cómo? Le han pedido 3 medidas económicas. Tenemos que comenzar el proceso de transformación hacia un incremento en la exploración de los recursos naturales del gas, porque no vamos a hacer un cambio automático. Ningún cambio es automático, y eso no tiene que ver con la transición. Tiene que ver con que si tú cambias la matriz productiva y de matriz de consumo, ese cambio no puedes hacerlo al día siguiente por decisión de decreto, por decisión de ley. Tiene que ver con la orientación general que tenga tu gobierno. Tú tienes que analizar cómo vamos a luchar contra la pobreza, estableciendo una lógica distinta, no medir la lucha contra la pobreza en función de un incremento de ingreso por persona, porque eso te engaña. La pobreza es multidimensional. Tienes que hacer una inversión directa para reducir la mortalidad materna, por ejemplo, que es una de las más altas, vamos a decirlo francamente. Si sacas Haití, es la peor de América Latina. Y tenemos elementos muy importantes vinculados a morbilidad y mortalidad infantil, que tenemos que hacer inversiones que el gobierno no ha hecho focalizadas para reducir esos índices. Si tú quieres, puedo seguir adelante con muchísimos otros temas. Puedo hablarte de salud, puedo hablarte de educación. No es tan simple como decir, con 3 leyes mágicamente el país va a cambiar. Esa no es la lógica de un nuevo gobierno. La lógica de un nuevo gobierno, después de 13 años de despilfarro, de corrupción, de falta de responsabilidad en el manejo de las cifras, en el sentido de la información, de la opacidad, del autoritarismo, no se puede resumir en esas 3 leyes. Esa es la razón por la que no te puedo responder. O sea, no sabe. No sabe lo que... A mí me llamó mucho la atención. O sea, está claro, el tipo no sabe qué va a hacer. O sea, ¿para qué presentás un plan de gobierno? Si después terminás, en sus palabras, vamos a debatir, hay que ver, hay que analizar, de acá a 4 meses, ¿qué es esto? O sea, pero también te puede responder él, nos puede pasar lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Ecuador, que cuando llegamos al gobierno aparecieron las cifras escondidas, ¿no? Entonces, hay un gran problema en los candidatos, no saben responder. La mayoría, pero por ejemplo, haciendo una comparación odiosa con Ortiz anoche respondió todo. Y eso es lo que me gustó de él desde un comienzo, porque un político, un típico político es como Carlos Mesa. Hay que debatir, hay que ver, hay que analizar, que no sé qué, hay que reformar la justicia, que la economía, no sé cuánto, pero no te dice cómo. Ortiz anoche dijo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a generar empleo? Clarito, disminución de impuestos, disminución de burocracia, eliminar las multas, y eso incentiva la inversión privada, que es lo que da empleo en este país. No es la inversión pública, es la inversión privada, son los empresarios privados. Listo, ahí está. ¿Qué te parece esto que ha dicho Rafael Quispe? ¿Sabes quién es Rafael Quispe? Sí, claro. ¿No? Diputado, también se decía que podía llegar a ser el candidato a la vicepresidencia por Óscar Ortiz, ¿no? Dice que no van a reconocer la victoria de Evo Morales y que la única forma de sacarlo, la única forma de sacar a Evo Morales es con sangre. Bueno, están acostumbrados a decir cosas así, pero yo no estoy de acuerdo, nunca voy a estar de acuerdo.
Nunca jamás apoyaré ningún tipo de violencia, golpismo o lo que sea, por más que sea Goni, por más que sea Evo, por más que sea Hitler. A la gente hay que sacarla a través de las urnas. Otra vez volviendo a las dos entrevistas de anoche, si comparas con la que fue la entrevista anterior de la anterior semana, cuando le pregunta a Gabriela Oviedo a Carlos Mesa por cosas del pasado, él dice guerra sucia, ¿no? Claro. Anoche le preguntaron, pero ¿sabes qué? De todo. Con Huáscar le preguntaron a Óscar. ¿Y lo respondió todo? Y no dejó de sonreír. Sí, eso lo escribí anoche. No dejó de sonreír. ¿Vos la viste? No la viste. No la vi. No dejó de sonreír un solo momento. Le pregunta, ¿por qué usted se mete a un reciclado de adenistas? De adenistas, le dijo. Y se rió. Con todo. ¿Por qué? Y todo lo respondió. Todo lo respondió. Me llamó mucho la atención su compostura. Sí. ¿No? Porque ella realmente por rato es como inquisitiva, digamos, ¿no? Más claro. un rol de fiscal que de entrevistadora. Que está bien, toca en este es momento. Necesario, exacto, claro. ¿no? Pero ahí noté una diferencia. Una gran diferencia en realidad. No dejó preguntas sin contestar. Para mí fue bastante claro. Y lo que más me gustó es que dio acciones que va a hacer, que va a tomar. Verá cosas que dijo, que a mí me gustaron. Si se demuestra que José María Leyes realmente se corrompió, va a ser expulsado. No se escapó. Directo. No se escapó. Y cuando le dicen, ¿por qué si usted antes estuvo con Tuto y se apartó de Tuto, qué garantía hay de que usted no se va a apartar de Rubén? Yo de lo que no me aparto son de los principios, digo. De las personas uno se puede apartar, digo. Pero mis principios son con los que yo empecé, digo. Entonces, claro. no eran preguntas fáciles. No, para nada. No. Yo no hubiera sabido qué responder ahí si hubiera sido él, pero fue bastante claro, eso me gustó. Ahora viene el domingo que es con Evo, vamos a ver cómo va esa. Si es que se da. Si es que se da. Yo creo que se va a ¿Por qué enfermar. crees que no se va a dar? No le conviene. Yo creo que los asesores de Evo, después de ver las primeras entrevistas con Mesa y Ortiz, tienen que evaluar, pues, ¿no? ¿Qué me suma más, ir o no ir? Le suma más no ir. Evo Morales pues es un candidato que nunca ha debatido en 14 años y eso es lo patético, pues no que lo reten a debatir. Pero sí ha ido a entrevistas a medios en las anteriores elecciones, ¿no? Sí, para el referéndum, pero nadie lo ha cuestionado de verdad, sí, duro de verdad. Necesitamos que vaya a esa entrevista con Gabriela Oviedo y que sea cuestionado de la misma manera que le saquen te están el diciendo pasado. Que te están pidiendo agallas. Agallas. Dice, buenos días. Dice, no entiendo cómo Javier puede criticar el voto útil, pero hace campaña para Ortiz y se contradice diciendo que no voten por Evo, que se saque la capucha y diga que es pro Ortiz y punto, tenga agallas. Y ojo que yo no estoy a favor de nadie. Pero si siempre lo he dicho que soy pro Ortiz, está más que claro eso. ¿Por qué? Lo acabo de decir, solo basándonos en la entrevista de anoche. Lo veo un tipo seguro. Es que lo que pasa es que se han creado muchos mitos, ¿no? El tema de que Ortiz es socio del MAS y eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Pues sí ha sido el senador que más hechos de corrupción ha denunciado. Los grandes hechos de corrupción los denunció Ortiz, Cancé, la Zapata, el Fondioc, las barcazas chinas, los taladros chinos, la cuestión de la carretera de la ferrovía que quedó a media, desastre, todo lo denunció Ortiz. ¿Cómo va a ser socio de Evo Morales? Ayer en Unitel a Ortiz lo deshicieron. Mi resumen dice, 22 años en política, pasó por 7 partidos políticos, es culpable de los 2/3 y es culpable de que Bolivia pierda oposición a nivel nacional. ¿Cómo va a ser culpable de los 2/3? Si más bien con lo que hizo más dura la cuestión de los 2/3 en la asamblea. Que la gente no tiene memoria o se va no sé, alguien aparece con un meme diciendo fulano quemó la chiquitenía, listo, fulano quemó la chiquitenía, sin investigar. ¿Vos crees que la gente se acuerda solamente de lo que está en los últimos 2 meses de la vida? Pero claro, si todos los cruceños nos acordaríamos de Carlos Mesa del 2004, de eso hablaba con la gente aquí afuera. ¿El primer cabildo fue contra Mesa? Los 2 primeros. El año 2004 no había un cruceño que no deteste a Carlos Mesa. ¿Y qué pasó en este tiempo? Carlos Mesa es un candidato fabricado por Página 7, fabricado por él mismo con su vocería del mar. Carlos Mesa no hubiera sido candidato si no hubiera
¿Vos crees que tan poderoso es Página 7 como para fabricar un candidato? Claro. Lo que estás diciendo si no hubiera sido, si no hubiera dado esa entrevista en Chile y hubiera quedado muy bien, al día siguiente de esa entrevista el tipo era ídolo. Ahí empezaron los memes, Carlos Mesa presidente, Carlos Mesa presidente. Y el tipo se la creyó, la miércoles puedo ser candidato. El tipo no tenía la más mínima intención de ser candidato. ¿Crees que él es candidato por la vocería? Claro. Pero es una suma de circunstancias. Por ejemplo, si vos... Claro, si mi mamá no hubiera conocido a mi papá, no estuviera acá. Qué respuesta. Pero no solamente él se la creyó, ¿no? Sino una gran cantidad de personas lo impulsó para hacerlo, ¿no? Claro, es que los vividores del Estado pues siempre se van a colgar, ¿no? De la opción de la oligarquía paseña. Pero vos no crees que la gente puede cambiar, digamos, a ver, en Santa Cruz el 2004 lo odiaban, ¿no? La gran cantidad de personas, incluso se hicieron 2 cabildos en contra de Carlos Mesa. ¿Con qué temas eran esos 2 cabildos? Uno, la elección de prefectos. Exacto. Y la autonomía, ¿no? La autonomía. Y la autonomía, en contra del centralismo que había del Estado, ¿no? Porque además se decía que Carlos Mesa fue el que se unió a los indígenas para estar en contra del desarrollo de esta zona del país, ¿no? Bueno, pero... Entonces, ¿cómo te explicas a ver eso? Si se hicieron 2 cabildos contra Mesa, que se hubiera hecho uno que de repente es para Mesa, digamos. No es para Mesa este cabildo. Y eso me gustó. ¿Para quién? ¿Quién crees que va a capitalizar políticamente? No, este cabildo fue anti-Evo. No, está bien, no pero y eso me gustó de este capitalizando en la oposición, ¿quién crees que va a capitalizar del cabildo? Ortiz, Chi, Mesa. Yo creo que el que más lo va a capitalizar va a ser Ortiz. ¿Por qué? Porque es una cuestión bastante... Si la gente recupera la memoria y empieza a pensar, y sobre todo empieza a dejar el miedo... Pero estás diciendo que la gente vota, se acuerda de los 2 últimos meses. Es por miedo, por eso si recupera la memoria y se acuerda que somos federalistas en el fondo, ¿por qué va a querer votar por un candidato que es andinocentrista? Pero ¿no crees que la gente puede cambiar? Aquí va mi pregunta. Por ejemplo, en Perú, en el primer gobierno de Alan García Pérez, o sea, el hombre hizo desastre con la economía del Perú. Claro, en los 80 fue un desastre. Claro, fue un desastre. Y después ganó otra elección. Y fue totalmente diferente. ¿Vos crees que el Carlos Mesa del 2004 es el mismo Carlos Mesa de ahora? Claro, sin duda. No lo veo que haya cambiado en nada. Simplemente es una persona que se adapta a las nuevas circunstancias, pero en el fondo, no me gusta pues no hablar como si leyera la mente de las personas, pero en el fondo se nota que tiene esa visión todavía centralista y antiautonomista, revisando su propio plan de gobierno. A mí me parece una barbaridad que propongan el Ministerio de las Ciudades. ¿Para qué las ciudades necesitan un ministerio? ¿Y la autonomía municipal dónde queda? ¿Para qué ese Ministerio de las Ciudades? ¿Has leído los planes? Claro. Debe ser de los pocos que leen los planes, ¿no? Ese es el problema, y eso fue una crítica que hice, que por Dios no puedes hacer un plan de gobierno con 62 páginas. En eso está muy bien Víctor Hugo Cárdenas, por ejemplo, que puso sus 18 páginas, su plan de gobierno, y así deberían ser, no tanto bla bla, sino más acción. Discúlpeme, pero al tiro se ve que su invitado es un vendido al MAS, dice. Bueno. ¿No le parece raro que hay que votar por el voto útil si queremos un cambio del régimen de turno? Dice. Cada uno que escoja cómo votar. Yo no voy a basar mi voto en el miedo o en, como lo dije antes. No, yo voy a votar por el que creo que es el mejor candidato. ¿Por qué crees que Ortiz antes de ir como candidato negociaba con Mesa y ahora esa misma persona no sirve? Y antes servía y ahora... que no es manos limpias. No es que Ortiz haya negociado con Mesa, y esto es de conocimiento público. Cuando Mesa, después de la entrevista en Chile, y Página 7 saca, por eso digo que Página 7 lo armó como candidato, saca esa encuesta famosa en el que tenía 39%, ¿no? Era una barbaridad. No puede, todo el mundo quería, pues, en esa época la voz cantante era la unidad. Todos los partidos lo han dicho, todos lo buscaron en Mesa para ser el candidato a la unidad, y el tipo no quiso. ¿Qué te parece este comentario? Yo no comparto eso del voto útil, dice. No voy a votar por un nefasto Mesa por la idea de que hay que sacar el cáncer para meter un tumor. Exactamente. Como lo dijo Valverde, ¿para qué vas a sacar al masismo para meter al masismo light de Mesa? Ni idea.
¿Cómo lo ves a Valverde con respecto a Mesa? Porque vi que el otro día escribió... Durísimo. Me piden que me calle, si me callo gana Mesa, dice, no soy tan importante, decía él, ¿no? No, Carlos es una persona que siempre he admirado, lo conozco y es una persona ecuánime. Él, claro, dice, ¿cómo me acusan de guerra sucia? Guerra sucia es hablar del pasado de las personas, con hechos y mostrando papeles, eso no es guerra sucia. Guerra sucia es mentir. ¿Qué crees que este proceso ha hecho con la población boliviana? ¿Con la población boliviana en qué sentido? En el sentido de cómo ahora podemos expresarnos más a través de las redes y se puede lastimar más a la gente. ¿Vos crees que este proceso está haciendo que incluso lastime familias? ¿En qué sentido? Estaba leyendo, leíste hace un ratito el mensaje de este señor que le decía que es vendido, ¿no? ¿Vendido por qué? O sea, ¿qué te hace ser vendido? No, entonces... No, lo que pasa es que está el mito, digamos, el que no apoya a Mesa es funcional al MAS, el mito, digamos, el que no es mesista es masista, ¿no? Y está bien, se entiende, no sé, la gente tiene derecho a opinar. No tiene nada que ver con el proceso, el tema de las redes sociales, ¿no? Pero es una democratización al extremo, ¿no? de la opinión y de la información que me parece fundamental. Más bien este gobierno, es más una de las cosas en las que hice activismo, porque después del 21F, la victoria del no, ¿qué fue lo primero que se le ocurrió al gobierno? Porque Evo Morales salió echándole la culpa a las redes, que perdimos el referéndum por las redes, ¿no? Y nosotros tirábamos cohetes. Lo primero que propuso fue regular las redes sociales. Y ahí otra vez salimos con la protesta. Más bien que no se animó a hacerlo. ¿Pero es que vos crees que se puede regular las redes? Regular no. Pero sí en lo que estoy de acuerdo es que se penalice ciertas actitudes. El bullying, por ejemplo, en las redes sociales. O sea, es que las redes sociales es otro medio de comunicación y la gente no lo está viendo así. Salen amigos, digamos, insultando al presidente en sus posts y le dije, saca esto, digamos, por estas cosas la gente va presa. Pero libertad de expresión, no es pues libertad de expresión. Vos no podés insultar a alguien, difamar a alguien. Pues eso no es libertad de expresión. Estás haciendo mal uso de tu libertad de expresión. Es un delito. Así de sencillo. Estoy viendo que en el UTV la nota más leída sobre Mesa es la que le hicieron una pregunta sobre los gastos reservados. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quieren escucharla? A ver. La tengo ahí, no la puedo escuchar. ¿Pero qué responde él? Mira. Le dicen, ¿qué puede decir de los gastos reservados? Y dice, bueno, los gastos reservados estaban en la legislación, existían en otros países también, y son gastos que están destinados a la seguridad nacional, etcétera. Y finalmente a los sobresueldos, claro. Es el Contralor quien define qué puede tener esa categoría y no, y habla así, y al final dice, y con respecto a la pregunta de la destrucción, es algo que está establecido, y así se hizo. O sea, admitió que los mandó quemar los gastos. Pero si está por el decreto supremo, por seguridad, ¿no? Por él. Dijo. Por seguridad, ¿no? Es algo que está establecido en la norma. A ver, no sé si desde acá lo puedo reproducir. Sí, lo acabo de ver. No, porque lo tengo en mi teléfono. Ah, ya. Pero lo voy a subir a mi cuenta de Twitter y de Facebook para que puedan ver. Aquí está. Ordené quemar los documentos de gastos reservados porque estaban destinados a seguridad del Estado. No lo dice de esa forma. Eso, Lo maquilló más. Cerrar a la entrevista. Ya le dijimos a la gente que la tengo, se le voy a hacer